Bueno, Oli, ¿cómo están? Espero que muy conectados con su experiencia y lo que sea que esté ocurriendo en ella. Vamos con la lectura random para este momento presente. Bueno, entonces recuerden que acá a un ladito les dejo las cartas que nos están regalando el mensaje para este momento presente. La carta de abajo, el lugar donde estamos, las tres cartas de la mitad, las posibilidades por las que nos podemos mover y la carta de arriba, la oportunidad que estamos teniendo para crecer y evolucionar internamente con el momento presente, con lo que sea que estemos viviendo en el momento presente. Entonces la carta de abajo, el 5 de oros. El 5 nos habla de un puente, algo que nos sirve para ir de un lugar hacia otro, y los oros de la materia, de la realidad, de lo que podemos ver y tocar. Entonces ese 5 de oro nos puede estar hablando de esos momentos donde nosotros queremos que la realidad no sea como es, que sea de una forma diferente a como está siendo en este momento. Esos momentos donde estamos en una batalla interna contra lo que sucede porque quisiéramos que se estuviera dando de una forma diferente a como se está dando en el momento. De eso nos habla ese 5 de oros, de esa guerra que tenemos de pronto a veces con la realidad, contra lo que es, contra lo que sucede, porque nos gustaría que fuera de una manera diferente a como está siendo. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos para movernos? La carta de la derecha, que dejar a un lado, el 4 de oros. El 4 es un número que nos habla de estabilidad, pero también nos habla de rigidez. Y los oros, la realidad, la materia. Entonces ese 4 nos puede estar hablando de dejar a un lado las ganas de que las cosas sean como nosotros queremos que sean, de dejar a un lado la rigidez de creer que las cosas deberían ser como nosotros queremos que sean, para poder que estén estables, para poder que funcionen. Entonces es dejar a un lado ese querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean, cuando ya las cosas están siendo de una manera diferente. Cuando las cosas ya son de una manera, no pueden ser de otra manera. Entonces a la final eso se convierte en una batalla inútil que vivimos dentro de nosotros y que nos genera sufrimiento porque estamos peleando en contra de algo que no se puede cambiar. Cuando las cosas son de una manera, ya no pueden ser de otra manera. Entonces, ese 4 de oros nos invita a dejar a un lado esa rigidez, ese capricho de querer que las cosas sean como nosotros creemos que deberían ser. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad que tenemos? La sota de copas. La sota es la indecisión, las copas, las emociones, la sabiduría. Y si miramos esa sota de copas, él está mirando esa copa, la está mirando como fijamente, como si ahí hubiera algo para él. Y dentro de nuestras emociones hay información. Entonces, en vez de nosotros estar peleando contra la realidad, eh, en vez de nosotros ir a esa batalla inútil en contra de lo que es y ya no puede ser de una manera diferente, de pronto esa sota de copas nos está invitando a observar lo que estamos sintiendo, a observar lo que está pasando dentro de nosotros, a vivir y a observar con sabiduría. Las copas también son la sabiduría, entonces a observar con sabiduría lo que está sucediendo dentro de nosotros, porque al final es lo único que podemos hacer, porque pues ir en contra de lo que ya es completamente inútil. Entonces por eso digo que con sabiduría, porque pues a la final lo único que podemos hacer es atendernos a nosotros mismos, ver qué está sucediendo dentro de nosotros mientras experimentamos lo que experimentamos, mientras vivimos lo que vivimos, mientras estamos ya en esa situación que ya es de la manera en que es. Entonces esa sota nos habla de la indecisión, dejar a un lado esa indecisión de sigo peleando en contra de la realidad o más bien hago algo que puedo hacer, que es atender lo que siento, observar lo que siento, permitir lo que siento. Y de hecho de eso nos habla la carta de la mitad. La carta de la mitad es la herramienta que nos permite hacer ese trabajo y es la emperatriz. La emperatriz es el número de 3 y es esa explosión, es la explosión de lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo.
Y la emperatriz nos recuerda también el arquetipo de la madre que atiende, que cuida y nos habla de observar lo que es, estar sentada ahí observando simplemente lo que es, estando ahí experimentándolo y atendiéndonos a nosotros mismos, ser nosotros los que nos cuidamos, los que atendemos nuestras emociones que necesitan ser atendidas. Entonces esa emperatriz nos invita a simplemente dejar que las cosas sean como están siendo y atendernos a nosotros mismos mientras experimentamos lo que estamos experimentando. Ahora, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? El 9 de espadas. El 9 es un número que nos habla de propósito y las espadas es la mente, las ideas. Entonces, saber que todas las situaciones que vivimos, queramos que sean de una manera o de otra manera, las cosas como son, a la final terminan teniendo un propósito. El propósito de que nosotros veamos cosas dentro de nosotros, de que veamos emociones que necesitamos ver, de que veamos formas de pensamiento que están moviéndose a través de nosotros. Entonces, observarnos, atendernos, observar nuestras emociones, sentirlas, nos va a permitir después reconocer que la situación tenía que ser así por X o Y razón, porque no podía ser de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque ya fue de una forma. Entonces, cuando ya algo es de una forma, no puede ser de una forma diferente. Entonces, eso hace que la situación ya tenga un propósito. El propósito de que tenga yo que experimentar lo que experimento mientras vivo esa situación. Entonces, atender nuestras emociones, atendernos a nosotros mismos, nos va a permitir reconocer luego de la experiencia, luego de que ya nos abrimos a sentir y atendimos lo que tenemos que atender, reconocer cuál es el propósito, qué era lo que teníamos que ver, qué era lo que teníamos que atender. Esa es como la oportunidad, la posibilidad que nos muestra el tarot respecto a esa situación, cuando queremos que las cosas sean diferentes a como son, dejar a un lado ese capricho de querer que la realidad sea de una forma diferente a como es, porque ya no puede ser diferente a como es. En vez de eso, hacer lo que sí podemos hacer, que es atender nuestras emociones, observar nuestras emociones, atender lo que sentimos, atendernos a nosotros mismos, y eso es lo que nos va a permitir reconocer el propósito de haber tenido que experimentar lo que experimentamos, así no hubiésemos querido que así fuera, pero pues cuando las cosas son de una forma ya no pueden ser de otra forma. Eso es lo que nos dice el tarot para este momento presente. Nos vemos la otra semana. Chai.